Muy bien, hemos llegado ya. Es día miércoles, mitad de semana. Dianita, querida, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de información. Mire usted, empezando este día, la capital continúa frío. Sí, claro, pero ha mejorado el clima. Segunda hora de transmisión. La parte política sigue tensa en este país con varias novedades. Así que todo eso lo estaremos contando. Mandarles un abrazo grande. Nuevo día, oportunidad para que las cosas vayan saliendo adecuadamente. ¿Cierto, Dianita? Así es, tenemos muchísima información en cuanto a lo político, la seguridad. Mire, todo lo que está sucediendo en este país se lo contamos aquí y ahora. Miren ustedes, en medio de la atención del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, las divisiones internas en el partido, pues Izquierda Democrática se acrecientan. Bueno, eso ya en varios. Vamos a ver qué sucede, cómo lo hacen. Hay tensión, pues cada uno de los partidos va moviendo las respectivas fichas. Esto es como un ajedrez. Así es, usted lo ha dicho. Vamos a ver lo que sucede al interior de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay dos bancadas que durante estos casi 2 años de gestión han tenido constantes divisiones internas. Una de ellas es Izquierda Democrática. Ahora que se debe tomar una decisión sobre el futuro del presidente Guillermo Lasso respecto al juicio político, las pugnas al interior de la ID se acrecientan. Tenemos una división en el bloque legislativo, eso es inocultable, y yo creo que habrá pues discrepancias al momento de la votación. Johanna Moreira y Alejandro Jaramillo señalan a legisladores que estarían respondiendo a la oposición. El asambleísta Fajardo, la asambleísta Guamaní, la asambleísta Marlon Cadena. Hoy por hoy ellos responden a los intereses de Saquicela, por eso son la bancada saquicelista. Y si responden a los intereses de Virgilio Saquicela, tienen que tomar una decisión si se van con el correísmo, con el Partido Social Cristiano. Y efectivamente, algunos de ellos han respaldado este juicio político. Hemos sido parte del proceso de juicio político y hemos reiterado nuestro apoyo al juicio político en contra del presidente. Aunque entre los mencionados se reconoce que el juicio político contra el primer mandatario es débil. Lo que salió como dictamen de la Corte Constitucional debilita un poco las posiciones que tienen los asambleístas y que tenemos algunos asambleístas. Hay quienes indican que se debe esperar a conocer las pruebas por la causal específica de peculado. Tenemos que respetar el ordenamiento jurídico, no podemos inobservar la Constitución. Hay otras voces que no se identifican con ninguno de los dos bandos. Yo he venido sosteniendo que este es un montaje, que es una suerte de golpe de Estado que se quiere dar contra la democracia ecuatoriana, que no hay causales definitivamente para el enjuiciamiento político. Quienes han sido críticos a cómo se ha llevado este proceso en contra del jefe de Estado advierten que la situación del país también pesará al momento de tomar una decisión. La posición de la Izquierda Democrática tiene que ser pensada también en lo que quiere el país, en lo que el país espere. Si el país espera una destitución de un presidente que lamentablemente no ha logrado conectarse con las grandes mayorías, sepan que en este momento la institución del presidente Guillermo Lasso no va a ser por peculado, va a ser por una desatención a los sectores sociales. Informó Valeria Navarro. En la Asamblea se habla de que los legisladores, amigos, proponentes de este juicio político en contra del presidente de la República podrían afrontar sanciones por parte de la Corte Constitucional por la singularización de las pruebas. Veamos. La singularización de las pruebas en el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, sigue siendo tema de debate en la Asamblea Nacional. Desde el oficialismo se considera que la Corte Constitucional debe observar el proceso. Que ese pedido de singularización tanto de los hechos como de las pruebas, justamente circunscritos al dictamen de la Corte Constitucional, no ocurrió. Esto ya corresponderá a los jueces de la Corte Constitucional en su proceso de seguimiento al cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, evidenciar si efectivamente lo han cumplido y por otro lado si es que se ha vulnerado o se podría haber vulnerado el derecho a la defensa del señor presidente. Se habla de que los asambleístas podrían afrontar posibles sanciones. Yo creo que hay consecuencias legales o jurídicas claras establecidas en la ley. Una de ellas, como ocurrió ya con el Consejo de Participación, es una posible destitución, puede ser también un llamado de atención, eso ya dependerá enteramente de la Corte Constitucional. Sin embargo, desde el correísmo se insiste en que el proceso se ha cumplido
partido. Nosotros hemos singularizado la prueba en la solicitud de juicio político. Ahí anunciamos la prueba, así como también relatamos los hechos. Ahora, dentro del plazo que establece el artículo 90, nosotros vamos a presentar nuestras pruebas de cargo y cuando se inicie el proceso de sustanciación y evacuación de la prueba, indicaremos, evidenciaremos el porqué de la pertinencia, la utilidad y la conducencia. Esto mientras Pachacutic pide transparencia. Lo único que digo es que deben cumplir con todos los documentos probatorios y evitar de que el juicio político se caiga. En estos días los acusadores presentarán las pruebas de cargo. Entre ellos están los siguientes documentos. Tenemos el examen de la Contraloría General del Estado que se aprobó en noviembre del 2021, en el que le alertan al presidente de las irregularidades de la contratación con Flopet y Amazona Tanker. También están las fichas que enviaba el exsecretario nacional anticorrupción en el año 2022, alertándole también de estas irregularidades. Este domingo 16 de abril finaliza el plazo para la presentación de las pruebas, tanto de la parte acusadora como del presidente de la República, informó Valeria Navarro. Y la Cámara de Minería del Ecuador exhorta a la Corte Constitucional para que inadmita la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en relación a la consulta prelegislativa. Una acción de inconstitucionalidad presentada en días pasados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y de Indígenas de la Amazonía, contra el Decreto Ejecutivo 604, que regula el ejercicio del derecho de las comunidades a la consulta prelegislativa, pone a la Cámara de Minería en apuros por la falta de una normativa. En declaraciones públicas, el hoy ministro del Ambiente admitía que el Ministerio del Ambiente tiene represados al menos 100 permisos ambientales de toda naturaleza productiva, sectores extractivos y sectores no extractivos, por culpa de esto, por culpa de la falta de una norma de consulta ambiental. Una vez que concluya el procedimiento de consulta prelegislativa, el Ministerio del Ambiente podrá empezar a destrabar estos pendientes. Incluso esta falta de normativa ha sido un pretexto para que algunos jueces provinciales empiecen a revocar licencias ambientales. Por supuesto, creemos que son decisiones absolutamente erráticas, porque las licencias ambientales que se dieron en su momento atendían a la normativa de su momento, la ley no es retroactiva. Con esto algunos comuneros se sienten afectados. Es el caso del proyecto Yurimagua, en Imbabura, cuya Corte Provincial decidió ponerle una pausa a la etapa de exploración minera. Nos han negado la oportunidad de una vida mejor para todos nosotros. Ellos lo que han hecho es atender a los pedidos de las pocas personas que son utilizadas por ONGs tal vez. Quizás para muchos el tema se vuelve confuso. El requisito, de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional en el año 2021, en las sentencias que previamente mencionamos de los cedros y de manglares, dice que yo presento un estudio de impacto ambiental. Entonces, una vez que yo tengo mi estudio, el Ministerio del Ambiente me va a decir, señor, vaya a hacer consulta ambiental. Y para que se haga la consulta ambiental, tiene que haber la norma, que es la que se está haciendo ahorita en el procedimiento de consulta prelegislativa. Y esta consulta prelegislativa que está acá abajo es la que está siendo demandada a su inconstitucionalidad. Un llamado a la Corte Constitucional, a sus jueces, para que inadmita la acción de inconstitucionalidad en contra del proceso de consulta prelegislativa. Con esto la mirada en la Corte Constitucional a ver cuál es su resolución, informó Héctor Romero. Preste atención, un examen especial de la Contraloría General del Estado reveló casos de un supuesto nepotismo en funcionarios municipales. El informe reveló que familiares de 7 concejales de Quito ingresaron a trabajar en el municipio con sueldos de hasta $3.000. En la siguiente nota les tendremos los detalles.
Se trata de un informe que contiene 117 hojas. Para ser más exactos, es un examen especial de la Contraloría General del Estado a los procesos de selección, designación y nombramiento de servidores dentro del Consejo Metropolitano y en Alcaldía de Quito. El mismo reveló que hubo familiares de concejales que ingresaron a trabajar en el municipio mientras ellos ejercían funciones, lo que incurre en la figura de nepotismo. El examen fue realizado dentro del periodo de agosto de 2017 al 31 de mayo del 2022. La entidad señala que los concejales involucrados en el lapso de este tiempo son 7 y estos serían los parentescos. De la concejal Mónica Sandoval, su cuñada; del concejal Orlando Núñez, su primo; de Soledad Benítez, su hijo; de Fernando Morales, 2 primos; de Heidi Moreno, su primo; de Amparito Narváez, su cuñado; y de Andrea Hidalgo, su cuñado. Sobre los salarios que percibieron cada uno de los familiares, la Contraloría determinó que oscilan entre los $800 y $3.000. Uno de los concejales señalados en el examen es Fernando Morales, y él señala que cuando se enteró que su pariente estaba trabajando para la municipalidad, emitió un oficio a Recursos Humanos para que sea revisada esta situación, negando que él haya gestionado dicho cargo. Pero ya en las conclusiones, recomendaciones, responsabilidades o posibles perjuicios hacia la ciudad, yo no tengo ningún tipo de mención, responsabilidad. Es decir, en este mismo informe que usted hace mención, no están a mí acusándome absolutamente de nada. Mientras tanto, el concejal Bernardo Abad hace una crítica ante esta situación. Cada funcionario público, incluidos los concejales, que fuimos de elección popular, debemos responsabilizarnos de nuestros actos. Y en este caso, la Contraloría ha determinado preliminarmente que hubo estas irregularidades, que obviamente la Contraloría deberá sancionar si es del caso, o la Contraloría deberá tomar acciones si es del caso. La Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, señala sobre el nepotismo, en el artículo 6, que se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, posesionar o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica a sus parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, a su cónyuge o quien mantenga unión de hecho. Este noticiero intentó comunicarse con los demás concejales, a quienes se menciona en el informe de la Contraloría General del Estado, y nos mantenemos a la espera de una respuesta. En Quito informó Ismenia Solórzano. Y los presidentes de Brasil y Argentina anunciaron la reunificación de la UNASUR junto a varios países de la región aliados con el socialismo del siglo XXI. Ante esta posibilidad, Ecuador podría ingresar nuevamente a la alianza. Existe la posibilidad de que este mismo organismo ocupe la sede de Quito. En la siguiente nota les contamos estos y otros detalles. Los presidentes de Brasil y Argentina formalizaron su solicitud de reingreso a la UNASUR. Con ello pretenden revivir este organismo alineado con la ideología del socialismo del siglo XXI. La UNASUR en este momento está en acefalía. La UNASUR en este momento no tiene ni siquiera una sede. Y la única forma de que se revitalice es que los grandes países que puedan contribuir de manera sostenida económicamente al organismo pues sean los que se vuelvan a adherir. Independientemente de la viabilidad de su reunificación, analistas consideran que Ecuador no volverá a ser parte de esta alianza. Estar pensando en otra vez volver y todo ese tipo de cuestiones también es jugar con nuestra política exterior, que al final es una política pública que hay que ser respetada. No es que podemos coger, entrar y salirnos en todos los momentos. Además, aseguran, la UNASUR deberá buscar una nueva sede que reemplace a Quito. En el momento en el que se había hecho la donación, en los documentos de donación constaba que en el caso de que el Ecuador dejara de ser parte del organismo, podía reclamar que el edificio retorne a nuestro país. El edificio de UNASUR fue inaugurado durante el gobierno de Rafael Correa en el 2014 y le costó al Estado $43 millones. Dicha edificación actualmente se encuentra abandonada y bajo la tutela de Cancillería, que aún no ha dispuesto un uso eficiente de la estructura, misma que requiere cerca de $500.000 anuales para su mantenimiento. Lo que sí es lamentable es que aún no se le ha encontrado una actividad o un uso definitivo a esta infraestructura
que podría pues servir de manera muy útil para algún museo, algún tema más turístico, alguna entidad pública, alguna universidad. Informó Álvaro Terán. Y está en vigencia el Estatuto Migratorio para los países de la Comunidad Andina. Esta normativa beneficiará a más de 11 millones de habitantes que forman parte de los 4 países del CAM, habilitando su residencia temporal o permanente siempre y cuando cumplan todas las formalidades requeridas por el Estado. El Estatuto Migratorio Andino entró en vigencia el pasado 1 de abril. Esta norma regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este estatuto es de carácter supranacional y es de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la CAM. De esta manera, los ciudadanos podrán ingresar en cualquier país de la comunidad andina en calidad de turistas tan solo con la presentación de un documento de identificación válido y vigente. Basta con ello para poderse movilizar hasta por 90 días, prorrogables a otros 90 días en el ejercicio del turismo y poderse mover por cualquiera de los 4 millones de kilómetros cuadrados de nuestra jurisdicción. Mientras que la residencia temporal autorizará a los ciudadanos CAN a permanecer hasta por 2 años en el territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad. El permiso se puede gestionar en la sede consular o con la autoridad migratoria competente. Con un trámite expedito, siempre que no tenga ningún tipo de antecedente judicial o penal, es decir, deudas con la justicia, podrá optar por la residencia permanente con los beneficios que implica además poder desarrollar labores, actividades como cualquier connacional. La decisión 878 establece además el intercambio de información migratoria que podrá incluir flujos migratorios, alertas e impedimentos que pesen sobre residentes en la CAN, así como de aquellos que sean requeridos por la autoridad competente judicial. Con la vigencia de este estatuto se estima que al menos 111 millones de habitantes de los países miembros se verán beneficiados, ya que pueden acceder a la educación en condiciones de igualdad, sufragar en épocas de elecciones del país de origen y transferir libremente remesas provenientes de ingresos o ahorros personales. Informó Sara Naranjo. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección y Desarrollo Integral para Niñas, Niños y la Primera Infancia. El documento será presentado a la Asamblea Nacional por la asambleísta Natalie Arias. Fue durante este evento en donde participaron autoridades y personas de la sociedad civil que el presidente Guillermo Lasso entregó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección y Desarrollo Integral para niñas, niños de la primera infancia. El anteproyecto de ley de la primera infancia que la ciudadanía me ha entregado hoy beneficiará sobre todo a los menores de 6 años y a sus familias. Este proyecto de ley facilitará que los niños reciban la atención adecuada durante esta etapa de su desarrollo. Desde la ciudadanía se pide que el documento sea tratado con celeridad, evitando caer en la confrontación política, pues aseguran que con el mismo se permite que niñas, niños y adolescentes tengan un mejor futuro. En esta edad se sientan las bases de lo que va a ser las personas durante toda su vida. Y desgraciadamente, muchas de las cosas que se deja de hacer en esa edad ya no son reversibles. Ya no podemos decir después, démosle alimentación adecuada, en calidad, en cantidad. No, ya no podemos regresar. Quien recibió el documento fue la asambleísta Natalie Arias. Ella será la encargada de presentar el archivo a la Asamblea Nacional, informó Javier Rosero. El proyecto de ley que busca regular la restitución internacional de niños y niñas y adolescentes hasta los 16 años fue presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En el evento formal participó también el presidente legislativo, Virgilio Saquicela, y la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pirina Correa. En el Salón de los Expresidentes de la Asamblea Nacional recibió el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, el proyecto de ley que regula la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes hasta los 16 años. La entrega formal se dio de la mano del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Se establece una suerte de competencia especializada de jueces en materia de restitución de menores, que es la propuesta, uno por provincia, de entre los jueces de familia,
y que conocería a más de su materia primigenia esta causa que es especializada. En ese mismo contexto se indicó que la normativa fue diseñada por una mesa técnica integrada por la Corte Nacional de Justicia, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional. ¿Qué es lo que trata, señor presidente? El procedimiento, tanto en sede judicial cuanto en sede administrativa, para que sea célere, para que sea eficaz, pues se necesita que el niño, el adolescente, retorne lo más pronto posible a su núcleo familiar. Según se explicó, el objetivo de la iniciativa es de elaborar un documento que responda a las necesidades de una respuesta rápida y efectiva a la problemática de sustracción y retención internacional de menores, e incorporarla en el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescencia. Recibimos con entusiasmo este primer aporte, señor presidente de la Corte, que tiene que ver con niñez y adolescencia. Esperamos tratarlo lo más pronto posible, creo que el horizonte es del mes de agosto de este año, pero tenemos el reto de hacerlo antes y dar un código que valga la pena para la niñez y adolescencia ecuatoriana. Precisamente quien deberá analizar este proyecto de ley será la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por la legisladora Pierina Correa. Informó Javier Rosero. Y el Ministerio de Educación lanzó el Plan Nacional para la Prevención de Riesgos Psicosociales dentro de la Cruzada Escuela Segura. Con ello se busca reducir los altos índices de violencia física, psicológica, sexual y otros dentro del sistema escolar y el entorno familiar. 9 son los riesgos que se han identificado dentro del sistema educativo, a los cuales estarían más expuestos los niños, niñas y adolescentes. Son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el acoso escolar o bullying, el embarazo en niñez y adolescencia, maternidad y paternidad temprana, las conductas autolíticas y suicidios, el trabajo infantil, desapariciones y el uso y consumo de sustancias, particularmente de drogas. Para tener una breve radiografía de esta problemática social, el Ministerio de Educación detalla que el 33% de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años sufren de violencia física. Solo entre el 2020 al 2022 se han detectado más de 6.700 casos de violencia sexual, de los cuales alrededor del 86% los agresores estarían por fuera del sistema educativo. Mientras tanto, en el 2022 se registraron 1.001 casos de violencia psicológica. Cada uno de estos riesgos requiere ser atendido, ser trabajado de forma conjunta por la comunidad en general y por la comunidad educativa, generando factores de protección que permitan a nuestra niñez y adolescencia crecer en entornos seguros. Por ello, esta cartera de Estado ha elaborado el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales, estrategia que se suma al programa Escuela Segura. A través de un evento lúdico se lanzó la iniciativa con la participación de unidades educativas y escuelas deportivas. Con este plan lo que buscamos es construir de manera articulada un sentido de corresponsabilidad, un proceso de sensibilización y capacitación que pueda llegar a todas las instituciones educativas del país. Dentro de este proceso de capacitación, cada uno de los riesgos psicosociales contará con un protocolo para actuar, denunciar y tratar. Programa que, a decir de los estudiantes, les permite conocer sus derechos en caso de ser víctimas. Muy importante saber y tocar temas como la violencia, todas las actividades que hemos venido haciendo me parece muy interesante y muy útil. Es camino hacia la prevención, es algo que, mucha gente no tenemos ese conocimiento de a dónde acudir a hacer una denuncia. Un plan nacional que también busca el respaldo de la sociedad civil, al cual se unió la Sociedad Deportiva Aucas. En Quito informó Adriana Rojas. Terrible esto lo que le vamos a contar. Este atentado criminal que se realizó en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas dejó al menos 9 personas fallecidas. Un comando armado ingresó por agua y abrió fuego contra quienes estaban en ese lugar.
La camaradería y tranquilidad del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas se vieron alteradas a media mañana. El movimiento de lanchas para quienes laboran en el lugar no es novedad. Las fibras ingresan y salen, pero en esta oportunidad, en 2 lanchas, llegaron cerca de 30 encapuchados que abrieron fuego sin temor ni compasión, acabando con la vida de quienes se cruzaron a su paso. Encapuchados y fuertemente armados con fusiles, con armas 9 milímetros. Dispararon a las personas que se encontraban aquí en el puerto. Según el relato de los sobrevivientes, el comando armado ingresó por la bodega número 28, donde murieron comerciantes de mariscos, pescadores artesanales, obreros y personas de carga que trabajan en el puerto. Hasta el momento no se saben las causas de esta terrible masacre. Así es, no sabemos todavía. La gente, obviamente, por temor, como les indicaba, no quieren darnos ninguna información. Trascendió que el puerto pesquero está ubicado frente al Comando de Operaciones Norte de la Armada. Encargado de la vigilancia acuática, la policía levantó más de 200 indicios balísticos. Los cuerpos quedaron regados en el piso. Un cuadro terrorífico dejaron los atacantes. Armas 9 milímetros, hay vainas servidas de 9 milímetros, de 223, que es calibre de armamento largo. No está claro el objetivo del ataque criminal. Según testigos, los asesinos huyeron en las mismas lanchas que llegaron. Las Fuerzas Armadas apoyaron a la policía para dar con los criminales que son buscados por agua, tierra y aire. Los equipos tácticos en lanchas avanzaron por el mar y hacia los brazos del mar que existen en el cantón Esmeraldas, en la búsqueda de los individuos. Asimismo se está haciendo un sobrevuelo con personal militar. Buzos buscaron posibles cuerpos de las personas que, huyendo de la muerte, cayeron al agua. Este hecho es el más sangriento registrado en esta zona marítima de Esmeraldas, provincia donde rige un estado de excepción. Informó Iván Casamen. Ahora les contamos que en Santo Domingo, trabajadores de limpieza encontraron en plena vía pública 2 granadas aturdidoras. La policía las retiró del espacio y procedió a realizar una detonación controlada. Santo Domingo de los Áchilas. Trabajadores municipales se encontraban cortando la maleza del redondel de la Pío 12 cuando se dieron cuenta que había 2 artefactos explosivos. Tremendo susto se llevaron. Salieron corriendo de allí. Estaban justo en la vereda. Anda como una pelotita, pero tenía la mecha esa, el seguro. Inmediatamente se emitió la alerta, llamaron a la policía. Hicieron el levantamiento. ¿Qué clase de artefactos eran? No han sido artefactos explosivos letales. La policía refiere que se trataba de granadas aturdidoras. Que se utiliza para disuasión de control de manifestaciones violentas. Equipos especializados se llevaron los artefactos y procedieron a destruirlos. Se trata de 2 posibles granadas, las mismas que fueron detonadas mediante el grupo de intervención y rescate. ¿Quién o quiénes los pusieron allí y cuál era su objetivo? Eso se investiga. Informó Marilyn Jaramillo. La Policía Nacional frustró un nuevo atentado con uso de explosivos en el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Autoridades, amigos, informaron que la acción fue cometida por una peligrosa organización delictiva. Un sobre que contenía 2 cargas explosivas y una hoja con amenazas fue entregado a los encargados de una construcción en las calles Medardo Ángel Silva y Lizardo García, en el centro de Guayaquil. Los trabajadores, desconociendo de lo que había en el interior, hicieron llegar la encomienda a la dueña del predio, quien se llevó la amarga sorpresa. Moradores del lugar se habían percatado de este sobre Manila que había sido dejado por un vehículo que ya está siendo investigado. Se encontró en ese sobre Manila un cable, una leyenda de un GDO y 2 cargas de explosivas. Técnicos antiexplosivos del Giri arribaron hasta el sitio para proceder con la desactivación del artefacto. Durante más de 1 hora el perímetro permaneció acordonado y en los alrededores el pánico se apoderó de los habitantes
y dueños de negocios. En cualquier momento nos pasa a cualquiera, puede ser a usted, a mí, a cualquiera. Son personas sin corazón, sin sentimiento. La policía tiene que darle duro por la delincuencia, tiene que ya esto parar porque esto ya está demasiado. Más de 110 atentados con uso de explosivos han ocurrido en lo que va del 2023 en la zona 8 del Guayas, que la conforman Guayaquil, Durán y San Borondón. Mientras que durante todo el 2022 se registraron 419 casos, convirtiéndose así en uno de los delitos que más afectan no solo la seguridad de una provincia, sino a su economía, informó Jorge Salazar. Y les contamos ahora que la militarización de estaciones de servicio que han sufrido actos delictivos a nivel nacional es la demanda que tiene la Cámara de Distribuidores de Combustibles. Esto tras ser víctimas de amenazas en los que se han visto involucrados coches bomba. La propuesta fue presentada nuevamente al Gobierno Nacional. Estas imágenes donde se observa un cilindro de gas de uso doméstico, adherido 20 tacos de dinamita, ponen los pelos de punta a los miembros de la Cámara de Distribuidores de Combustibles. Aún más, porque aparentemente la intención era que explote una gasolinera ubicada en el sur de Quito. Existen los coches bombas, que son actos terroristas, o sea, ya no es delincuencia común. ¿Qué se suma a la delincuencia común? Porque las estaciones de servicio son víctimas de extorsiones. También hay problemas de, las vacunas y los asaltos. Hay casos en estaciones de servicio en Manabí. La misma estación de servicio fue asaltada 2 veces el mismo día. De haberse consumado el atentado, las consecuencias hubiesen sido desgarradoras, ya que a la explosión del coche bomba se sumaría la del combustible de la estación de servicio. Con este antecedente, la Cámara eleva su preocupación al Ejecutivo. No es la seguridad a un servicio privado. Las estaciones de servicio son parte de un servicio público y es un sector estratégico que merece tener una mejor atención por parte del gobierno. Es decir, militarizar las estaciones de servicio. Sería necesario que se las militarice o que se les dé un mayor patrullaje, pero hay que darle mayor seguridad. Estamos a la espera de que esta vez sí nos respondan, porque la anterior vez que ya mandamos oficios a finales del año pasado, nunca nos contestaron. Los usuarios ven con buenos ojos la iniciativa. ¿Sabe que aquí poniendo combustible puede entrar alguien? A robarse la bomba. Y usted no tiene nada que ver, y porque ve eso, quiere escaparse, le disparan. Si usted ve un militar, como que le da un poco más de tranquilidad. Claro, le da más garantía a uno para estar así. En las estaciones se defiende el por qué la mayoría no contribuye, contratando guardias de seguridad privada. No olvidemos que las estaciones de servicio durante 20 años no les han ajustado el margen de comercialización. Siguen ganando en centavos lo mismo que hace 20 años. Entonces han tenido que ir disminuyendo personal, seguridad en las estaciones de servicio. Entonces no hay los recursos para dar una seguridad privada en las estaciones de servicio. Nueva modalidad criminal que pone a más de uno a temblar, informó Héctor Romero.